Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de Avivamiento Antioquía. Hoy es el día viernes 5 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 con el título Empoderados para vivir en santidad. Vamos a leer el capítulo 5 entero y luego me gustaría enfocarme en la primera parte del capítulo 5 para mostrarles que Dios desea que su iglesia, que su pueblo escogido, viva en santidad. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que ocurren en este capítulo, el capítulo 5, pero me gustaría enfocarme en los primeros 12 versículos. Aquí ocurre algo extraño, algo que la verdad es algo chocante para nosotros. Vemos cómo Ananías y Zafira mintieron. Ellos no entregaron todo lo que habían ganado al vender su terreno. Y podemos preguntarnos: pastor, pero ellos por lo menos hicieron bien en querer ayudar, en vender el terreno y traer, aunque no sea todo, parte de sus ganancias para compartir con los hermanos. Hermanos, el punto es que mintieron. Y como dice aquí, mintieron contra Dios. Dice aquí: dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermanos, ¿por qué Dios nos hace ver que una mentira es digna de la muerte? ¿Por qué no es un asesino? ¿Por qué no es un ladrón, un revolucionario? ¿Por qué no es un secuestrador, un violador el que muere por su pecado? ¿Por qué es un mentiroso? Hermanos, yo creo que nosotros somos muy buenos para minimizar el pecado. Por ejemplo, el pecado de la mentira. Nosotros mentimos, pero nos justificamos diciendo: pero todos mienten. O sea, ellos mienten, porque yo no puedo mentir. La mentira no es gran cosa. No es un pecado grave. No es algo vil y horrible ante Dios. Pero aquí Dios nos muestra, hermanos, muy claramente que Dios es un Dios celoso por su iglesia, por su pueblo, y quiere que nosotros seamos santos. Dios nos da el Espíritu Santo para traer convicción del pecado y también para fortalecernos y así luchar contra el pecado y vencer la tentación. Dios mira nuestro corazón. Dios no solamente se enfoca en lo externo que hacemos. Dios no quiere personas que simplemente hagan buenas obras, que prediquen bonito, que sirvan con amor. Dios quiere corazones puros. Tan seria es la santidad para Dios que Dios está dispuesto a castigar con muerte al pecador. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, te pido, te ruego que yo nunca minimice el pecado, que yo vea cuán terrible y ofensivo es el pecado ante ti, que tú eres un Dios santo, perfecto y justo.
y ayúdanos como iglesia a luchar contra nuestro pecado, contra todos nuestros pecados. Los pecados entre comillas grandes y pequeños, los pecados viles y entre comillas respetables. Que nosotros seamos una iglesia santa, que refleja tu santidad, oh Dios, que refleja tu pureza, oh Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.